Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a esta sesión número 8 de nuestro curso de QGIS básico. El día de hoy vamos a ver el tema de unión de tablas o de integración de información a los archivos vectoriales. La clase pasada nosotros veíamos lo que son las mediciones en archivos vectoriales. El día de hoy vamos a ver también este tema que es muy utilizado, en este caso es un tema que usualmente, bueno, un proceso que usualmente se genera en en cualquier software SIG, que es la integración de nuevos atributos a las capas vectoriales. ¿Por qué señalo que específicamente a las capas vectoriales? Les había platicado cuando vimos los dos tipos de modelos, el vectorial y el raster, que solamente los vectores admiten más de un atributo y usualmente es con los que hacemos mapas. Los raster ya tienen un atributo vinculado, solamente uno, y usualmente, bueno, más bien estos lo traen ya en cada celda o píxel que forma la imagen, ya tienen un valor asociado. En este caso, cuando nosotros necesitamos generar ya sea mapas temáticos o bien procesamientos con datos que nuestro archivo vectorial no tiene, muchas veces necesitamos integrarle esa información al archivo. Obviamente con la finalidad de poder hacer diferentes procesamientos, cálculos y tener la información contenida en el shape, pues obviamente para poderla analizar. Y aquí lo que vamos a hacer o lo que se hace en un software SIG, independientemente de si es QGIS o no, es lo que se conoce como unión de tablas. Vamos a ver que nosotros podemos agregar o complementar el componente temático de nuestro dato espacial a partir de una tabla externa, o en este caso una tabla distinta a la tabla de atributos que tiene nuestro archivo. Y bueno, esto se conoce como join. Dentro de los sistemas de información geográfica se le denomina joins a los procesos que nos permiten agregar información adicional a la capa vectorial, utilizando una tabla externa, por ejemplo, una tabla en Excel. No es el único formato que se admite, ahorita vamos a ver. Es básicamente como conectar tablas. Quienes en este caso tienen conocimiento de manejo de base de datos, sabrán, por ejemplo, cuando se trabaja en Access, que trabajar precisamente con diferentes tablas nos permite hacer vínculos, nos permite hacer consultas y nos permite hacer distintas, eh, pues procesos que vinculan tablas dentro de nuestra misma base de datos. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es conectar una tabla con nuestra capa vectorial y en este caso con la finalidad de que la información que esté contenida en nuestra tabla se agregue al componente temático que ya tiene nuestro dato espacial. En este caso necesitamos tres cosas, los requisitos para poder nosotros integrar nueva información a las capas vectoriales. Es en primera instancia tener mi capa vectorial, que es a la que yo le voy a ingresar la información. Esta capa puede ser de puntos, de líneas o de polígonos. No importa, aquí es indistinto. A las tres geometrías se les puede agregar esta información adicional. Necesitamos una tabla externa. Esa tabla externa puede ser en Excel, puede ser en formato CSV, también puede ser en formato de Access, o bien puede ser incluso la tabla de atributos de alguna otra capa que tengamos nosotros visible en QGIS. Y algo muy importante, necesitamos que ambas tablas, tanto la de la capa vectorial como la tabla externa, tengan un campo en común, es decir, un campo idéntico en las mismas tablas. Esto necesariamente requiere ser del mismo tipo de dato, es decir, ese campo en común, si es un texto, obviamente bueno, si en Excel es un texto, en mi capa vectorial también debería de ser un texto, si es un número, de igual manera. Y los valores deben ser coincidentes, es decir, por ejemplo, si mi capa vectorial es, no sé, de localidades y tiene el nombre de la localidad, en mi tabla externa debo de tener un campo que también tenga el nombre de las localidades, es decir, que esos campos en común tengan estos valores coincidentes.
Aquí no importa, por ejemplo, que los campos se llamen igual o no. De hecho, en mi capa vectorial puedo tener el nombre de la columna, un nombre específico para esa columna, y en la tabla de Excel puedo tener otra totalmente diferente y eso no va a impactar el resultado. Aquí de lo que se trata es de que los campos sean comunes en contenido, no necesariamente en el nombre. Si son iguales en el nombre, eso nos puede facilitar a nosotros este ejercicio. Si no, no nos impacta. Simplemente debemos conocer cómo se llama la columna en cada una de las dos tablas que tiene el campo en común. Y bueno, importante, hay que considerar que cuando nosotros hacemos un proceso, proceso como este de integrar información a nuestro archivo vectorial, este no se va a modificar en estructura. Se le agregan campos que pareciera que nosotros le añadimos columnas nuevas, sin embargo, este vínculo solamente es virtual y temporal. ¿Por qué? En este caso, este vínculo solamente va a estar activo mientras yo tenga mi proyecto abierto. Cuando yo tengo el proyecto abierto, lo que va a suceder es que esa unión que yo hice va a permanecer ahí mientras existe el proyecto, pero no va a estar de manera definitiva en el shape. El shape de alguna manera va solamente a mostrarnos ese vínculo virtual que existe solamente en el proyecto de trabajo. Para poder conservar esa información de manera definitiva, yo lo que necesito es, una vez que haga esta integración, poder exportar el archivo o copiar las columnas que yo agregué, copiarlas al shape, es decir, dejarlas en la tabla de atributos del shape para que se quede de manera permanente. De lo contrario, solo estarán visibles esos datos integrados mientras yo tenga mi proyecto activo. Y bueno, por lo regular, este vínculo que se hace es en relación uno a uno, es decir, un registro de mi tabla de atributos del vectorial se une con un registro de la tabla de Excel o del otro formato que tengamos y es uno a uno. Encuentra su campo común, digamos que se relaciona con este y por lo regular es así. El vínculo, sin embargo, también puede ser de uno a muchos. Es decir, por ejemplo, que, no sé, eh, un, un campo de mi, no sé, de mi tabla tenga el mismo valor repetido en otras, en la de Excel, entonces ahí podemos, tener usualmente esa relación uno a muchos o muchos a uno. Por lo regular siempre va a ser uno a uno, pero también está la otra en la que, tengo más de un valor para más bien tengo más de una, categoría con el mismo valor y de todos modos hacemos el vínculo. Y bueno, aquí qué pasa, por ejemplo, si el programa no detecta los campos en común o los campos coincidentes, lo que va a suceder es que la tabla me va a aparecer con campos vacíos y usualmente con la palabra null. En este caso, hace referencia a que aunque yo hice el vínculo y se hizo de manera aparentemente correcta, no se encontraron campos coincidentes, por lo tanto no pudo agregar información al archivo. Vamos ahora a verlo desde QGIS. ¿Ya pudieron descargar el archivo de Excel? Ya lo tengo. Ok. Yo sí Marco. yo sí lo descargué, Ah, doctora, pero ahorita yo no estoy en mi oficina, ok. estoy desde mi laptop y no tengo acceso a QGIS. Ok, entonces sin problema. De todos modos voy explicando y si les surge una duda mientras lo voy explicando, ustedes me indican, porfis. Sí, yo lo que voy a hacer es ver cómo lo hace y luego yo ya en una chance lo hago en mi oficina. Ajá, de acuerdo. Ujú. Ok, Marco, tú ya tienes el archivo de Excel y los archivos que se descargaron de la carpeta. Ya los descargué. Perfecto. Voy a compartir nuevamente pantalla con la intención de poderles mostrar mi ventana de QGIS. A ver, ya tenemos ahí QGIS y lo que hicimos,
hace creo que 3 sesiones o 2 sesiones, Marco, fue añadir la carpeta aquí al menú de favoritos. La carpeta que ustedes descargaron ahora, bueno, que tú descargaste ahorita, la vinculamos aquí en el panel del navegador con añadir un directorio y buscamos la carpeta, no sé si la guardaste en C, si la guardaste en descargas, se selecciona y en automático nos debe aparecer aquí en el panel del navegador. Si nosotros abrimos esta pestaña de la carpeta, vamos a encontrar, en este caso, en tu caso vas a encontrar 4 archivos, 3 shapes y un archivo raster, un shape de aeropuertos, uno que dice entidades y otro que dice vía férrea. De hecho, los nombres no están tal cual tú los ves ahorita en pantalla porque se los cambiamos la vez pasada. Les mostraba que aquí en esta ventana pueden hacer el cambio de nombre para tener un nombre un poco más entendible, porque los nombres originales que tienen estos archivos es como se descarga muchas veces de los repositorios institucionales y tienen nombres abreviados o nombres no tan concretos, y aquí lo que hicimos fue cambiarlos. En este caso, vamos a trabajar ahorita con el que dice 00ent. Bueno, en tu caso dice 00ent y es el de entidades. Es el que yo acabo de cargar aquí. Si quieres, antes de que lo cargues, le das botón derecho a ese archivo que dice 00ent, botón derecho aquí y donde dice propiedades, no es cierto, aquí donde dice administrar, está el apartado cambiar nombre de entidades. Se abre la ventana y tú ya le puedes cambiar el nombre al que tú decidas. Antes de que lo cargues aquí al panel, cambias el nombre y ya después con un doble clic se carga aquí en el panel de las capas. Y bueno, tenemos este archivo. Voy a abrir mi tabla de atributos con botón derecho. Abro tabla de atributos y veo que mi archivo original tiene 3 columnas, que es clave geo, clave ent y nom geo. La sesión pasada, la clase pasada, se trató de calcular el perímetro y la superficie. De hecho, en un momento más les voy a explicar cómo. Ahorita mi archivo tiene estos dos porque es de lo que se trató en la clase anterior. Ok. Y, ajá, esto ustedes no lo tienen, pero ahorita les explico cómo obtenerlo. Y lo que vamos a hacer es agregarle a este archivo, a esta tabla de atributos, le vamos a agregar información que tiene nuestro archivo de Excel. Este archivo de Excel que yo les pasé tiene información de población del año 2020. Obviamente, esta manera que les voy a mostrar, esta unión de tablas, nos va a ahorrar mucho tiempo en captura. En lugar de hacerlo manual y de estar escribiendo dato por dato, vamos a hacer el vínculo de las tablas y vamos a agregarle de manera prácticamente automática la información de población a cada una de las entidades federativas. Antes de pasar a eso, les voy a mostrar cómo calcular el perímetro y el área nuevamente, con la intención de que ahorita en su archivo lo tengan y antes de poder integrar la información de población. Lo que les explicaba en la clase pasada es que cuando nosotros queremos calcular superficies, distancias, perímetros, las capas deben estar en coordenadas proyectadas. En este caso, nuestro archivo de entidades está en coordenadas proyectadas, porque eso ya lo revisamos hace 2 o 3 sesiones. Si abro las propiedades de esta capa, voy a ver aquí que es un sistema de coordenadas proyectadas, está en cónica conforme de Lambert y TRF 2008, sus unidades son metros. Entonces, esta capa tiene ese primer requisito, que está en coordenadas proyectadas. Segundo requisito, que mi proyecto también se modifique de acuerdo a los parámetros que trae por defecto. Abro mi proyecto aquí y me voy a las propiedades. Todo proyecto nuevo en QGIS va a tener por defecto en la pestaña general, aquí en el apartado que está aquí en el apartado que se llama mediciones, por defecto va a tener un elipsoide para hacer los cálculos de las medidas. Les decía que en la clase pasada mencionaba que es un caso muy particular de QGIS el trabajar con un elipsoide
Porque, por ejemplo, ArcMap no lo hace. En este caso, ArcMap trabaja con medidas planimétricas. ¿Y qué pasa? Cuando yo trabajo con un elipsoide, a medida que me voy alejando de la parte central de lo que es mi capa, se va distorsionando la distancia o las medidas. Entonces no es necesariamente confiable trabajar con un elipsoide para obtener ni medidas ni superficies. Nosotros, aunque tuviésemos una malla regular, por ejemplo, de 10 por 10, y esa cuadrícula, al saber yo que es de 10 por 10 y que sé que son 100 metros cuadrados, por ejemplo, a la hora de que yo lo quiera medir usando un elipsoide, me voy a dar cuenta que el cálculo que me arroja QGIS es incorrecto por el hecho de que usa un elipsoide y aquí tenemos medidas de semieje. Para evitar esos errores, lo que vamos a hacer es pedirle al software que calcule en medidas sin considerar el elipsoide. Nos vamos aquí donde dice elipsoide GRS 1980 y buscamos la primera opción que dice None diagonal planimétrica, o sea, ninguno planimétrico. Hasta arriba esa es la primera opción que aparece. Cuando yo selecciono ya en automático las medidas de los semiejes desaparecen. Y yo tengo la certeza de que las medidas que se calculen van a ser planas, medidas planimétricas. Aquí tenemos opciones para las mediciones de distancia, que por defecto son metros, pero si desplegamos las pestañas, vamos a encontrar metros, kilómetros, pies, yardas, millas, etcétera. Y para mediciones de superficie voy a encontrar metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pies cuadrados, yardas cuadradas, millas cuadradas, hectáreas, acres y entre otros. Obviamente para nuestro país nos vamos a quedar en cuanto a distancia con metros y con kilómetros. Y cuanto a superficie, vamos a trabajar con metros cuadrados, kilómetros cuadrados y hectáreas. Obviamente depende de la extensión que ustedes quieran calcular, pues ustedes definirán las unidades más convenientes. En este caso, como son extensiones muy grandes porque son entidades federativas, vamos a colocar aquí que sea en kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados, le voy a dar clic en aceptar y posteriormente me voy aquí a la capa donde dice abrir tabla de atributos. Y lo que yo hice en la clase pasada para calcular estos dos campos fue lo siguiente. Voy a editar la tabla y voy a eliminarlos para dejar la tabla como ustedes la tienen. Voy a eliminar perímetro y superficie y activé el lapicito para poderlo poner la capa en modo editable. Me fui a la calculadora de campos, coloqué aquí perímetro, porque voy a crear un campo nuevo llamado perímetro y quiero que sea de tipo decimal y quiero que tenga solamente dos decimales. Ocupé la función perimeter o perímetro en inglés con un signo de pesos previo. Aquí luego escribo en el filtro y aquí en automático me da la función. La función perímetro, aquí dice que es lo que hace, me devuelve la longitud del perímetro del objeto actual. Tengo ya aquí mi función, le doy a aceptar. Ah, bueno, aquí otra cosa. Ah, bueno, acepto y hace rato en las funciones de distancia yo dejé en metros, entonces estos son metros. El perímetro es una distancia, entonces esta unidad se quedó en metros en mis propiedades del proyecto. Voy a calcular ahora la superficie en kilómetros cuadrados. Usualmente los nombres de las columnas no deben exceder a los 13 caracteres. No nos acepta más QGIS, entonces coloquen nombres cortos y relacionados a lo que va a almacenar la columna. De número de tipo decimal, con precisión de dos decimales. Y la función que se ocupó aquí fue área con signo de pesos. Lo pongo aquí, lo ubico en estas funciones, con doble clic lo paso para acá y ya puedo aquí previsualizar lo que me va a dar de resultado. Aceptamos y aquí tengo el resultado de la superficie de cada polígono
de cada polígono estatal. Entonces, esto es como nosotros en la clase pasada calculamos medidas de polígonos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, 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 todo bien. Bueno. Eso, si fueran coordenadas geográficas, ¿qué le hubiera parecido ahí, doctora? Un error ahí. Ujú. Sí, me va a decir que no lo puede hacer porque mi archivo no está en coordenadas proyectadas. Acuérdense que les Ujú, comentaba que cuando nosotros necesitamos hacer cálculos que impliquen ujú. mediciones, forzosamente las capas deben estar en coordenadas proyectadas. Si Y, nuestra capa original está en geográficas, nos va a marcar ahí un error y nos va a decir que no se puede calcular. y obviamente el archivo shape, pues es un polígono, o sea, no es una línea ni es un punto, es un polígono. Exactamente. En este caso, el de entidades son polígonos, por eso podemos calcular tanto perímetro como superficie. Si fueran líneas, solo puedo calcular longitud, y si fuera puntos, no puedo calcular ninguna dimensión, solo puedo obtener coordenadas del punto. Ujú. Pero si fuera puntos, doctora, eh, sí puede calcular densidades, ¿no? Ajá, sí, dependiendo, en este caso, Acuérdese que yo los puntos los veo, mi objetivo al final de esto es, dentro de mi polígono, de mi shape ujú, polígono, yo voy a meter puntos adentro de ese polígono. O ajá, sea, ¿qué son los puntos? Pues son árboles, ajá. vegetación, ¿sí? Entonces, esos puntos, obviamente no puedo sacar área, no, ni bueno, a la mejor distancia sí, pero una densidad sí la puedo sacar, ¿no? Sí, exacto. Si podemos, de hecho, hay una herramienta que se llama contar puntos en polígono y ya lo Ujú. hace solito el programa. Muy bien. Si gustan, bueno, eso lo tengo como para dentro de 3 clases, más o menos. Sí, no, no, Para no. ver. Pero sí, en este caso sí podemos calcular la densidad, Ajá, cuántos puntos hay, sí, o cuántos, en este caso los puntos si son árboles, cuántos hay por ajá, superficie. A lo mejor son hectáreas, a lo mejor son metros cuadrados, no sabemos, pero sí, sí. sí se puede. Sí, acuérdense que yo siempre esto tengo que darle la aplicabilidad para lo que yo quiero. Por eso le Ajá, pregunto exacto. eso. Ujú. Sí, muy bien, gracias. Sí, así es, sí se puede. Ahora sí que lo que necesitamos es, para densidades, necesitamos superficie, ¿no? En este caso. Claro, para sacar una densidad por hectárea. Ujú, así, en este caso yo, por ejemplo, ahorita lo que hice fue calcular superficie en kilómetros cuadrados. Si Ujú, queremos que las unidades sean en hectáreas, nada más le cambiamos aquí, unidades de ujú. superficie, y aquí están las hectáreas. Sí, Por ejemplo, ajá, por ejemplo, ahí veo que todo ese menú es de propiedades del proyecto. Ese proyecto ahorita no tiene nombre, ¿verdad? no, porque si se acuerdan, no hemos guardado ningún proyecto. Ok, Todo lo hemos hecho, como hemos nada más administrado capas, hemos cambiado nombres, cambiado proyecciones. Hasta ahorita no sí. tenemos ningún proyecto. Ok, pero ahí en propiedades del proyecto en general se le hace todo ese cambio, ¿verdad? Ujú, así es, aquí le podemos poner todos estos nombres o desde aquí guardamos y ya se le asigna un nombre al proyecto. Ahorita nada más Sí. hicimos nosotros el cambio de propiedades para mediciones y de hecho les voy a mostrar, ahorita yo había dejado metros para la distancia y por eso Ujú, mi perímetro se quedó precisamente en metros. Lo voy a cambiar a kilómetros, acepto. Y lo que sí, es necesario es ujú. que nosotros actualicemos o volvamos a calcular lo que medimos, porque no lo hace el programa solito. Ah, Inicialmente lo hizo con metros. Si yo ujú, cambio la unidad, no lo va a actualizar solo. Yo tengo que hacer una actualización y entonces me voy nuevamente aquí a la calculadora de campos, a que parece sí, como abaco. ajá, Ahora le voy a pedir, no voy a crear un campo nuevo, le voy a pedir que actualice un campo que ya existe. Voy a actualizar el perímetro y voy a volver a buscar la función que se llama perímetro. Voy a volver, hagan de cuenta que voy a volver a hacer lo mismo, nada más que en lugar de crear otro campo, lo que voy a hacer es ujú, solo actualizarlo.
acepto y si se dan cuenta ya cambió las unidades, ya son kilómetros. Ujú. Pero es algo que sí lo tengo que hacer yo porque el programa solito no lo va a hacer aunque yo cambie las propiedades. Si lo hago después, no se actualiza solo. Sí. Por ejemplo, en mi área, yo no agarraría kilómetros cuadrados, porque eso es para mí, es algo monstruoso y Sí. mucha superficie. Yo le pondría ahí hectáreas. Ujú, exacto, exactamente. Sí, en este caso es, por eso les decía, depende de lo que vayamos a medir, depende la extensión territorial. Nos convendrán unas unidades u otras. Por ejemplo, también si trabajamos con manzanas, muy seguramente nos quedaremos con metros cuadrados, a reserva de que sea una manzana muy grande. Pero sí, ya aquí depende mucho de lo que vayamos, de lo que representen nuestros polígonos. No, qué padre, qué padre. Una pregunta, otra, aprovechando ahí, doctora. Ujú. Ya ve que el INEGI tiene las áreas, ¿cómo se llama? Las GEPS, A las que, AGEPS, ajá, las AGEPS, áreas de geoestadísticas básicas. así es. Esas obviamente es un polígono, pero adentro trae información estadística de densidades, ¿no? De población, ¿no? Todo lo censal, está calculado en función a esa zonificación. Por eso bueno, por eso el nombre, porque el INEGI se basa en esa superficie territorial para hacer levantamientos censales. Los Ujú. desagrega también a nivel manzana, a nivel localidad, a nivel municipio y estado, pero el AGEP es específicamente para cuestiones, estadísticas básicas. Sí, pero el AGEP ahí, el número que trae ahí cuantitativo, el dato, sí es una población, ¿no? ¿O no? Depende de lo que bueno, si descargó del marco geoestadístico, si lo descargaste del marco geoestadístico, no. Usualmente viene esto que se llama clave geo. Es una clave geográfica única que se le da a cada uno de los polígonos para identificarlos. Por lo regular, los archivos vectoriales, aunque yo los descargué de INEGI, por lo regular no vienen con datos censales, a menos que ya ahí en el repositorio me especifique que ese archivo vectorial ya tiene el dato. Si ahí me está Ah, especificando que sí tiene el dato censal, entonces sí voy a la segura, nada más hay que checar el nombre del encabezado. Si dice ujú. POPTOT, usualmente es Ajá. población total. Pero si Mm, dice clave geo o clave AGEP, son claves únicas que se le dan a cada poligonal para no confundirlas y a la hora de que nosotros hagamos integración de información, lo hagamos mediante estas claves que nos ujú. sirvan como identificadores para poder agregar información a los archivos vectoriales. O sea que ahí ya, si yo tengo esas AGEPs y tengo la tabla con los datos cuantitativos, pues puedo hacer el join como ahorita lo está haciendo, como es el ejemplo de esta clase, ¿verdad? Exactamente, Ok. exactamente. De hecho, este es el nivel más territorial más grande, se podría decir. Pero así Ujú. como vamos a hacer esto se puede hacer a nivel municipio, a nivel localidad, a nivel AGEB, a nivel manzana, bajo la misma lógica, Muy bien, gracias, doctor. ¿no? De qué. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta tabla de atributos y lo primero que necesito ver es precisamente cómo está esta tabla. Aquí vemos que tengo un campo que se llama clave geo, un campo que se llama clave ent, el nombre de la ciudad, bueno, del estado, y lo que yo calculé que es perímetro y superficie. Clave geo usualmente es el nombre del campo que INEGI le da las claves únicas que tiene por cada nivel de desagregación territorial. En el caso de los estados, son claves a dos dígitos. En este caso, bueno, organiza los estados por orden alfabético y comienza en el 01 y termina en el 32. Los primeros nueve estados son 01, 02, 03 con la intención de que todas las entidades tengan una clave única de dos dígitos. Las claves son irrepetibles, cada entidad tiene una clave, no la comparte con ninguna otra y son claves únicas. Ahora, el archivo de Excel que yo les compartí, déjenme ver dónde lo tengo yo aquí guardado, es este de población 2020. Ustedes observen
cómo está el archivo que yo les compartí. Bueno, cuando tengan oportunidad, si no lo pueden hacer ahorita, ustedes checan, abren la tabla de Excel y se van a dar cuenta que tengo una columna que se llama clavejeo, otra que se llama entidad y aquí tengo, dice total, hombres, mujeres. Usualmente, INEGI también a veces le pone nombres completos, a veces le pone nombres abreviados. Yo aquí nada más, bueno, yo sé que esta es población total, población masculina y femenina. Están los nombres de las entidades y de acuerdo a lo que les mostraba en bueno, en la diapositiva, los requerimientos son tres. Primero, mi archivo vectorial, que sea de ya sea puntos, líneas o polígonos, ya lo tengo, es el de entidades. Luego una tabla de Excel, que es la que tengo aquí. Y finalmente identificar el campo en común. En este caso, tenemos que tanto en la tabla de Excel como en la tabla de atributos, el campo en común se llama CVGeo o clavejeo. Les decía, estos se pueden llamar igual o se pueden llamar diferente y no nos impacta. Lo importante es verificar el contenido de la columna. Si es exactamente el mismo, lo puedo usar como campo en común. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el nombre del estado? ¿Lo puedo usar como un campo en común? Si al final, tanto en esta tabla de Excel como en el Shape, tengo los nombres de las entidades. Sí se puede usar, nada más que recordemos que cuando hablamos de cadenas de texto, los software son en este caso sensibles a mayúsculas, minúsculas, acentos y caracteres especiales. Lo que quiere decir que si por alguna razón alguno de estos, por ejemplo, la tabla de Excel de aquí, tiene acentos y la tabla de atributos del Shape no las tiene, en automático va a descartar estos estados porque no va a encontrar el vínculo exacto. Lo ideal es siempre trabajar con las claves porque aquí no hay pierde. Finalmente son claves a dos dígitos que comienzan en el 01 y acaban en el 32, tanto en Excel como en el Shape, y no voy a tener ningún problema para hacer el vínculo. Ahora, ya que nos dimos cuenta de que cómo viene nuestra tabla de Excel y que el campo en común también se llama clave geo, voy a cerrar esta ventana de Excel, la voy a cerrar y me voy a ir a QGIS. En QGIS voy a buscar un complemento que se llama Spreadsheet Layer. Aquí donde dice complementos, me voy a administrar e instalar y voy a buscar el complemento que se llama Spread. Se escribe Spread, así como lo ven en pantalla, Spreadsheet Layer. Y este complemento me sirve para cargar hojas de cálculo. ¿Por qué les comento esto? Usualmente, bueno, más bien cuando QGIS comenzó a leer tablas o archivos de externos, solamente leí archivos en CSV, es decir, en textos delimitados por comas. Todavía lo sigue haciendo, pero a veces lo que hacía era transformarnos en texto todo lo que estaba almacenado en la tabla, cosa que no nos conviene, por ejemplo, cuando necesitamos trabajar con números, si los almacena como texto, básicamente a mí ya no me sirve para hacer ninguna operación. Y este complemento subsana esa parte porque me permite cargar archivos de Excel sin problema, respetando el tipo de dato que es. Aquí, como vemos, dice Spreadsheet Layer, le dan en instalar complemento y una vez que esté instalado aparece una cintilla aquí en azul que dice instalado con éxito. Cerramos y ese complemento les va a aparecer aquí en el menú capa, en el apartado añadir capa. Lo vamos a encontrar hasta aquí abajo, donde dice añade la capa de hoja de cálculo. Abrimos esta opción y nos aparece esta ventana. En esta ventana vamos a buscar el archivo de Excel que les compartí. Aquí está mi archivo población 2020. Bueno, analiza toda la ruta del archivo, la pone aquí, donde dice hoja de cálculo. Me permite ver todas las hojas que tiene mi libro de Excel. En este caso, como solo es una, no me da una lista desplegable, pero si yo tuviera más hojas, aquí me aparecería el menú desplegable para que yo elija la hoja con la que quiero trabajar. El nombre de la capa
va a nombrar esta tabla como si fuese una capa de datos y le coloca el nombre del archivo de Excel, guión, el nombre de la hoja. Yo aquí puedo editar o lo puedo dejar así, no me impacta. Ahora sí que si yo quiero un nombre más pequeño, puedo borrarle, por ejemplo, le voy a quitar la palabra hoja, le dejo nada más población 2020 y aquí en esta parte yo puedo ver precisamente qué información tiene esa tabla, que finalmente lo que yo puedo previsualizar es lo mismo que estaba viendo en mi archivo de Excel. Tiene una columna que se llama clavejeo, que es de tipo cadena, una columna que se llama entidad, que también es de tipo cadena, donde viene almacenado el nombre del estado, una columna que se llama total de tipo entero, que es la población total, hombres, mujeres, ambos en tipo de dato entero, y también están aquí almacenados como número. ¿Cómo puedo yo validar que estén almacenados como número? Bueno, aquí esto que dice de entero, pues ya puedo yo ver que el programa sí los está leyendo como números, además que están alineados a la derecha. A veces, por razones de formato, de cómo guardan los datos, a veces las bases de datos de INEGI vienen con los datos numéricos almacenados como texto. Esos usualmente no nos van a servir a menos de que los cambiemos a tipo de dato numérico, porque si los dejamos como textos no vamos a poder hacer operaciones con ellos ni representaciones cuantitativas. Aquí está bien nuestra tabla. Lo que es número aparece como número, lo que es texto aparece como texto. Las claves siempre van en texto porque finalmente no son dígitos numéricos para hacer operaciones, son identificadores nada más. Aceptamos y si se dan cuenta aparece aquí la tabla de Excel como si fuese una capa más. Ahora, aquí en entidades, voy a guardar estos cambios y quito el lapicito que se activa cuando yo ocupo la calculadora de campo, se activa el lapicito. Me voy a ir a las propiedades de mi capa, botón derecho, propiedades, y voy a buscar el apartado que se llama uniones. En uniones aparece esto en blanco porque actualmente mi shape no tiene ningún vínculo con ninguna capa en este proyecto. Abro, o más bien sumo o añado una unión vectorial y en la primera opción me dice unir capa. Como es la única capa que está disponible, además del shape, es la tabla de población, es la que me aparece por defecto. No me aparece ninguna otra. Si yo tuviera más, aquí me aparecerían en la lista desplegable. Aquí donde dice unir campo, es el campo de la tabla de Excel que es común al campo de mi tabla de atributos. Ya habíamos visto que se llama clave geo en los dos casos. Aquí campo objetivo, que campo de la tabla del shape es común y aquí están los dos señalados. Aquí abajo donde dice John Files, o sea, Ahí se los dio por default esos, ¿verdad, ajá, doctora? ahorita sí, exactamente, me los dio por Como defecto. diciéndome, aquí los que están en común son estos, para que no le busques. Ajá, casi, casi, pero ojo, no siempre lo hace correctamente. A veces se va con la idea de que encuentra algo similar y los vincula. Aquí nuestro trabajo es verificar que lo haya hecho bien. Ahorita sí de entre, como detectó de inmediato que los campos son comunes, los dejó. Pero siempre revisen porque no siempre lo hace bien. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Sí. Ok, aquí donde dice campos unidos o joined files, por defecto viene desactivada la casilla. Si yo la dejo desactivada, estos son los campos que va a pegar o que va a agregar a la tabla de atributos. Si yo quisiera solamente uno de estos, la activo y señalo cuál quiero. Esto es muy útil cuando tenemos muchos datos en la tabla de Excel y resulta que solo queremos uno, dos o tres, pues no tiene caso que nos quedemos con toda la tabla. Pero si yo desactivo, en automático le estoy diciendo al programa que todo lo que tiene la tabla de Excel, todo quiero que lo agregue. Esta parte que dice prefijo de nombre de campo personalizado es muy importante. Hay que activarla y hay que borrarle este nombre tan grande que tiene.
porque de lo contrario va a dejar ese nombrezote y va a sustituir el nombre original del campo. Les decía que QGIS no admite más que 13 caracteres en cada columna, bueno, como nombre de columna. Entonces, como este prefijo ya tiene más, bueno, tiene cierto número de caracteres, más el nombre que tiene la columna, exceden esos tres. Si yo no se lo quito, lo que va a pasar es que me va a colocar el nombre de la tabla y me va nada más a poner un dígito numérico consecutivo, pero me va a desaparecer los nombres originales de la tabla. Por eso es importante que se le quite el prefijo. Aceptamos y aquí debe aparecer un resumen de lo que yo le solicité al programa. Yo le estoy pidiendo que una los atributos de la capa o de la tabla población 2020 Ujú. mediante los campos en común que son clave geo en ambos casos y que los campos unidos sean todos. Eso es lo que le estoy pidiendo. Le voy a dar a aceptar y para validar que lo hizo bien, me voy a la tabla de atributos y aquí puedo ver que los datos están en la tabla y si se dieron cuenta fue algo que no tardó yo creo que ni 30 segundos en hacer el vínculo, que obviamente si yo quiero capturar datos de manera manual, el riesgo de error es altísimo y el tiempo en que No, me puedo llevar, pues ni se diga, ¿no? Tanto tiempo no. como riesgo de error de captura es muchísimo. Siempre por eso conviene hacer este tipo de uniones cuando quiero agregar datos. Tener un campo en común, un campo que sea como un identificador y generar este tipo de vínculos para que sea mucho más sencillo integrar más componentes temáticos a mis datos espaciales Ujú. sin batallarle. ¿Cómo Sí. ven hasta aquí? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Interesante. No, pues Ok. excelente, doctora, porque si no, ahí me hallan metiendo números manualmente. Ajá, no, no, porque el riesgo de error es altísimo, ¿no? El riesgo de error es muy alto y aparte el tiempo. Les digo, So- ahorita solo son... una, solo una, Ujú, solo una pregunta, doctora. sí, Tuve que dar de alta el plugin Spreadsheet Liars, ¿verdad? así es. Para poder eh, crear una capa que, que es una capa base de datos, ¿verdad? Para cargar un archivo de Excel. Básicamente, Ah, ok. este complemento nos sirve para que QGIS lea un archivo de Excel sin problemas. Pero por Porque de lo ejemplo, contrario, aquí en el menú de capas, ahí donde dice población 2020, eso ajá, pues es una capa, ¿no? ajá, lo lee como si fuera capa, pero si se dan cuenta en el icono que tiene aquí, es como una tablita. Ok. Ajá, de hecho, lo Mm. único que voy a poder hacer con estas tablitas es abrir su tabla de atributos. Solamente botón derecho, abro tabla y yo voy a visualizar los datos como los veo en el archivo de Excel. Eso es todo lo que puedo hacer con estas tablitas. Ok, entonces para haberla cargado al QGIS, tuve que dar de alta el plugin Spreadsheet Liars, ¿va? Así es. Y Una luego vez que ya ustedes instalen, cuando di de alta el plugin, ajá, ya, ya se fue a capa, ¿verdad? a capa, añadir capa y me aparece hasta la última opción que dice añade capa de hoja de cálculo. Ok, si no hubiera añadido el plugin Spreadsheet Layers, no le hubiera parecido abrir la capa de hoja de cálculo, ¿va? No, no aparece. No, Ah, no ok. aparece esa. Ujú. Muy bien, gracias, doctora. No, ¿de qué? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta forma de vincular y agregar nuevos datos a a nuestros archivos vectoriales. Y les decía algo importante que hay que tomar en cuenta. Esto que yo hice ahorita es solamente una unión virtual de información. ¿Por qué? Porque aquí me aparece en uniones, en las propiedades de mi shape, que tiene una unión activa. Si abro mi tabla de atributos, yo pensaría que toda esta información está aquí, o sea, es parte del shape. Si no la guardo de manera definitiva, entonces esta información solo va a estar visible cuando yo abra mi proyecto. Por ejemplo, ahorita que no hemos guardado ningún proyecto,
Si yo cierro este QGIS y en la siguiente sesión yo abro este shape otra vez, no voy a encontrar esta información de población, porque el shape no tiene guardada esta información, solamente es el vínculo virtual. Obviamente me sirve mientras yo estoy trabajando aquí en el proyecto. Quizá a lo mejor no me interese tener la información de manera permanente, solo lo requiero quizá para hacer algo muy sencillo, algo muy rápido. Y en algunos casos la utilidad de la unión es eso, de que sin necesidad de generar nuevos archivos o cargar más atributos de manera permanente al shape, yo puedo hacerlo de una manera, de alguna manera virtual, ¿no? Pero si yo quiero que mis datos se queden guardados de manera permanente, lo que tengo que hacer es exportar este archivo. A Cuando ver. yo lo Ujú. exporto, le doy botón derecho, exportar, guardo objetos como, y ya busco aquí mi carpeta donde estoy guardando mis archivos y voy a guardar este que dice entidades, pero pues obviamente con otro nombre. Aquí le voy a poner entidades POP, que yo sé que es entidades, la población 2020, entidades POP 2020. Y aquí me dice, aquí abajo, ustedes cuando ven aquí, pueden ver todos los campos que se van a unir. Dice, ¿qué campos se van a exportar? Pues Ujú. si no desactivo nada, se van a exportar todos los que ahorita están en tabla de atributos, que son los que acabo de agregar. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el nombre geo y entidad se repiten, son dos campos que almacenan el nombre del estado. Si quiero quitar alguno de estos, lo desactivo para que no me duplique los nombres de las entidades. Digo, no nos afecta, pero tampoco nos sirve tener dos columnas con la misma información. Y en mi Ujú. caso le voy a desactivar esta palomita de entidad. No es necesario que me deje dos columnas con la misma información. Y le voy a dar a aceptar. Aquí ya está el archivo. Aquí vemos el nombre que le acabo de dar. Abro tabla de atributos y observemos que quitó el campo de entidad y me dejó el total hombres, mujeres. ¿Cómo sé que este archivo no tiene una unión virtual de información? Me voy a sus propiedades y si me voy al apartado de uniones, ustedes verán aquí que no hay ninguna unión. O sea, los campos o los datos que están en su tabla de atributos son ya propios del shape, ya no están de manera temporal o de manera virtual. ¿Dudas hasta aquí? A ver, abra la tabla de atributos del que ya guardó como final. Ajá, es este. Ujú. Ahí está ya, ¿verdad? Ujú. Sí, de hecho, Sí. bueno, esta es la tabla del final, del definitivo que dice entidades post 2020 y Ajá. aquí puedo abrir la otra. Y Sí. en este caso vamos a tener también la misma información, nada más que esta, les decía, esta es virtual. Déjenme ver si puedo poner las dos tablas. Aquí está. Entidades. Ujú. Cuando exporté le quité esta de entidad Ajá. y les decía, validamos en las propiedades que la capa no tenga uniones. Así yo sé que aunque yo cierre mi proyecto de QGIS, mi capa va a conservar toda la información que acabo de vincular. Si Sí, yo no hago esto del export, ¿mande? puede hacer otra vez la operación de cuando ya eh, unió la tabla de Excel a los atributos del archivo Shape y que ya lo exporta en guardar objetos como, ¿pudiera repetir esa operación, doctor? Claro, Ujú. botón derecho a mi Sí. archivo donde tengo la unión, Ajá. exportar, guardo objetos, Ujú. busco, bueno, aquí nada más hay que checar siempre que diga formato shape. Ok. En nombre de archivo me voy a mi carpeta. Ujú. Aquí les decía, bueno, aquí voy a ponerle el número 2. Le ponen el Ajá. nombre de salida, ¿no? Le Sí. ponen un nombre de salida. En el sistema de referencia no lo estoy cambiando. Lo único que voy a hacer es conservar los atributos, pero todo lo demás se va a quedar igualito. Entonces aquí no le moví nada. Ujú. Y aquí donde dice seleccionar campos a exportar, lo único que hice fue desactivar entidad. ¿Por qué? Ujú. Porque entidad y nomgeo almacenan los nombres de los estados. No me interesa tenerlo duplicado, entonces de una vez le quito uno de estos para Ujú. que no me genere bueno, campos duplicados.
Le desactivé ese, quiere decir que todos los que tienen palomita se van a conservar en el archivo que voy a exportar. Ujú. No le moví otra cosa, todo se queda igualito y le doy clic en aceptar. Sí. Y ya se guardó en su carpeta donde tiene todos sus archivos de ese proyecto, ¿verdad? Así es, ya se guardó aquí. Aquí miren, aquí Bueno. en el navegador, aquí vemos entidades POP 2020-2, que es el que acabo de guardar. Abro su- Acá entre nos, doctora, le voy a confesar algo. Yo me tardé como 3 semanas Ajá, investigando por mi propia cuenta, porque pues yo decía, pues ya en Save Project, ya, vámonos. Y dije, y luego ya volví a abrir mi proyecto y dije, ¿qué rollo? ¿Dónde quedó la información aquí? O sea, pues no hacía esa operación, ¿sí? ajá. Sí, Hasta que ahí picando le dije, pues sí, cierto, aquí hay una forma de salvar. ajá, exacto, porque si no, a menos de que nosotros guardemos el proyecto, les digo, cosa que no hemos hecho hasta ahorita, no hemos guardado ni un solo proyecto. Si yo guardo el proyecto, sí se queda guardada la unión, que sigue siendo virtual. Pero si bueno, si ustedes comparten el shape con alguien más, o lo abren en otra computadora o en un proyecto nuevo, no va a tener ese vínculo. Por eso, si queremos que se conserve de manera definitiva, hay que exportar y guardar como un archivo nuevo. ¿Cómo ven? Hola, hola. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a la clase del día de hoy. Espero que puedan darle seguimiento al ejercicio. Esto de unión de tablas es básico cuando trabajamos en SIG. QGIS, ya se dieron cuenta, no lo hice, por ejemplo, con un archivo CSV, lo hice ahorita con un archivo de Excel. Sin embargo, el procedimiento es muy similar cuando queremos vincular archivos o datos de un CSV. Es igual, entrar a las propiedades de la capa, irnos al apartado de uniones, especificar cuál es el archivo con el que voy a hacer la unión, identificar los campos clave o llave que son comunes entre ambos datos, entre ambas tablas, y finalmente les decía, borrar el nombre del prefijo es fundamental para que no nos genere nombresotes que después se trunquen. Y pues básicamente eso es lo que se requiere. Y digo, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta adicional. Nada, todo bien, bastante claro. Muchas gracias. Perfecto. Y ves, te nos fuiste por un momento. Sí, Bueno, se me interrumpió el internet aquí donde estoy ahorita, pero ah, ya, ya. perfecto. Bueno, pauso la grabación.